Bienvenido al fascinante y complejo mundo de la dinastía Hohenzollern, una familia cuyos secretos, intrigas y un legado colosal han moldeado la historia europea durante siglos, dejando una marca indeleble en la política, la cultura y la guerra. Desde sus humildes comienzos en la Suabia del siglo XI, en el sur de Alemania, los Hohenzollern emprendieron un ascenso implacable hacia el poder, gobernando sucesivamente el influyente margraviato de Brandeburgo, el reino de Prusia y, finalmente, el poderoso imperio alemán. Su vasto imperio se construyó sobre una inmensa riqueza generada a través de extensas fincas agrícolas, inversiones pioneras en la industria, y la expansión del comercio, incluyendo la participación en aventuras coloniales. Figuras emblemáticas como Federico el Grande y Guillermo II desempeñaron papeles clave en la transformación de Prusia de un pequeño estado a una potencia militar e industrial formidable. Sin embargo, detrás de su ascenso meteórico y su pulcra fachada pública yacía una historia oscura y a menudo brutal. Los Hohenzollern no eran ajenos al escándalo, con alianzas ocultas, asesinatos despiadados, y traiciones familiares que se hacen eco de la intriga sangrienta de dinastías como los Borgia o las luchas por el poder de los Romanov. A pesar de que su reinado terminó abruptamente con el cataclismo de la Primera Guerra Mundial, su influencia perdura hoy a través de imponentes monumentos culturales, museos de clase mundial, sorprendentemente, reclamaciones de restitución en curso por parte de la familia que aún resuenan en la política alemana moderna. Únase a nosotros mientras desenterramos los secretos no contados de esta poderosa dinastía que, a pesar de su caída, continúa cautivando al mundo. La dinastía Hohenzollern, un nombre que resuena con fuerza en los pasillos de la historia europea, es sinónimo de ambición desmedida, poder incuestionable y una sofisticación cultural que buscaba rivalizar con las cortes más antiguas. Su viaje desde modestos señores feudales hasta una de las casas reales más influyentes de Europa es una narrativa cautivadora de brillantez estratégica, triunfos militares y un notable mecenazgo cultural. Surgiendo de orígenes humildes, los Hohenzollern lograron crear un imperio que rivalizaba en poder y esplendor con la grandeza consolidada de los Habsburgo y los Borbones, dejando una marca indeleble en los paisajes políticos, económicos y culturales de su tiempo. Su historia no es meramente una de acumulación de riqueza a través del privilegio heredado, sino un complejo tapiz tejido con audaces conquistas, alianzas astutas y una búsqueda implacable de prestigio que los transformó de ambiciosos, nuevos ricos, en los titanes del dinero antiguo y la nobleza establecida. Orígenes y el temprano ascenso de los Hohenzollern, de feudales a príncipes. Los orígenes de la dinastía Hohenzollern se remontan al siglo XI, en los agrestes paisajes de Suabia, una región montañosa en lo que hoy es el sur de Alemania, donde el castillo de Hohenzollern se erigía como su cuna. En estos primeros días, los Hohenzollern eran modestos señores feudales, su riqueza ligada esencialmente a las cosechas agrarias de sus fincas suabas y a la protección que ofrecían sus modestos castillos. A diferencia de las casas antiguas de Europa, cuyos linajes se remontaban a la era carolingia y que se jactaban de una prosapia milenaria, los Hohenzollern eran recién llegados al escenario nobiliario. Su estatus inicial se asemejaba más al de empresarios ambiciosos y terratenientes que buscaban maximizar sus beneficios, que al de aristócratas arraigados por siglos de historia. Sus primeras fortunas se basaron en una gestión astuta de la tierra, en la acumulación de derechos señoriales, en alianzas matrimoniales locales bien calculadas y en un agudo sentido de la oportunidad política dentro del fragmentado Sacro Imperio Romano Germánico. Esta base de dinero nuevo o riqueza recién adquirida, proveniente de la agricultura y pequeñas industrias, sentó las bases para su notable ascenso, ya que aprovecharon sus recursos para ascender paso a paso en la compleja escala jerárquica de la Europa medieval. El ascenso inicial de los Hohenzollern estuvo marcado precisamente por su excepcional capacidad para navegar por el laberíntico sistema feudal del Sacro Imperio Romano Germánico. A través de matrimonios estratégicos, herencias fortuitas y hábiles maniobras políticas, expandieron su influencia más allá de Suabia, sentando las bases para su eventual dominio en el norte de Alemania. Su historia durante este periodo inicial refleja la de los pioneros modernos que, partiendo de medios limitados, construyen imperios a través de una visión clara y una tenacidad inquebrantable. El éxito temprano de los Hohenzollern no fue, por tanto, producto del privilegio heredado o de un linaje ancestral dominante, sino de una ambición implacable, una previsión estratégica y una constante búsqueda de oportunidades. Las fortunas de los Hohenzollern dieron un giro decisivo a principios del siglo XV, en 1415, cuando adquirieron el estratégico ducado de Brandeburgo,
un momento crucial que los catapultó de la oscuridad regional a la vanguardia de la política europea. Esta adquisición no fue meramente una ganancia territorial, sino un golpe estratégico de inmensa magnitud que proporcionó a la familia una base de poder sólida en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Brandeburgo, con sus fértiles tierras, su ubicación estratégica que controlaba rutas comerciales y su estatus de electorado imperial, se convirtió en la piedra angular de su naciente imperio, ofreciendo tanto vastos recursos económicos como una influencia política directa en la elección del emperador. Federico el Grande, el arquitecto del poder prusiano y el esplendor cultural. El verdadero arquitecto del ascenso de los Hohenzollern a una potencia europea, sin embargo, fue Federico II, conocido universalmente como Federico el Grande, quien reinó en el siglo XVIII. Un genio militar sin parangón y un líder visionario, Federico transformó Prusia, un estado enraizado en Brandeburgo, en una formidable potencia europea. Sus campañas militares, en particular las guerras de Silesia, 1740 a 1748, expandieron dramáticamente las fronteras de Prusia, anexionando Silesia y estableciéndola como un rival directo de las potencias dominantes como Austria y Francia. El liderazgo de Federico se caracterizó por una disciplina férrea, una innovación táctica sin precedentes en la guerra y un impulso implacable para elevar el estatus de su familia y su reino. Bajo su gobierno, los Hohenzollern trascendieron sus orígenes como simples gobernantes regionales, emergiendo como actores clave e ineludibles en el escenario europeo. Los éxitos militares de Federico se complementaron con sus extensas reformas internas, que modernizaron la burocracia, la justicia y la economía de Prusia. Sus políticas fomentaron la productividad agrícola mediante la introducción de nuevas cosechas como la patata, fortalecieron un ejército ya disciplinado, y promovieron la educación y las artes, sentando las bases para la estabilidad a largo plazo y el crecimiento de Prusia. Su reinado marcó la transformación de los Hohenzollern de señores feudales a monarcas ilustrados, capaces de competir cultural y militarmente con las dinastías más poderosas de la época. Más allá de sus logros militares y políticos, Federico el Grande fue un apasionado mecenas de las artes y la cultura, una faceta de su reinado que distinguió a los Hohenzollern de muchos de sus contemporáneos, que solo se preocupaban por la guerra. Su contribución cultural más duradera fue la construcción del Palacio de Sanssouci en Potsdam, una obra maestra rococó que rivalizaba con la opulencia de Versalles, pero con un estilo más íntimo y personal. Sanssouci fue más que una residencia real, fue una audaz declaración de la ambición de los Hohenzollern de ser reconocidos no solo por su poder militar, sino como árbitros del gusto, el refinamiento y la ilustración. La elegante arquitectura del palacio, sus exuberantes jardines en terrazas y sus intrincados interiores reflejaban la visión de Federico de una Prusia que no solo era militarmente formidable, sino también culturalmente sofisticada y un faro del pensamiento ilustrado. El compromiso de Federico con la cultura se extendió más allá de Sanssouci. Invirtió fuertemente en las colecciones de arte de Berlín, acumulando un tesoro de pinturas, esculturas y antigüedades que elevaron el estatus de la ciudad como centro cultural de primer nivel. También fue un ferviente mecenas de las ciencias y la filosofía, fomentando un entorno intelectual que atrajo a luminarias como el célebre filósofo francés Voltaire a su corte, con quien mantuvo una compleja amistad. Bajo la administración de Federico, Prusia se convirtió en un faro de la Ilustración, atrayendo a artistas, escritores y pensadores de toda Europa, y desafiando así la primacía cultural de Francia. Este renacimiento cultural fue una estrategia deliberada para mejorar el prestigio de los Hohenzollern, asegurando que su legado perdurara más allá del campo de batalla. Matrimonios estratégicos, tejiendo la red dinástica europea. El ascenso de los Hohenzollern a la prominencia se vio significativamente reforzado por una serie de matrimonios meticulosamente planificados que entrelazaron su linaje con las casas reales más poderosas y antiguas de Europa. Estas uniones estaban lejos de ser meros empeños románticos o personales, eran deliberadas estrategias políticas destinadas a amplificar la influencia de la familia en todo el continente. Al forjar alianzas matrimoniales con las familias reales de Rusia, como la nieta de Catalina la Grande, Gran Bretaña, con la princesa Victoria, hija de la reina Victoria, y otras ilustres dinastías, los Hohenzollern aseguraron asociaciones diplomáticas y militares que fortalecieron de forma crucial su posición en los asuntos europeos. Estas conexiones funcionaron de manera similar a las fusiones corporativas modernas, otorgando acceso a círculos de élite,
compartiendo información privilegiada y reforzando su estatus como una dinastía formidable y bien relacionada. Los matrimonios no solo mejoraron su prestigio social y su reconocimiento en el concierto europeo, sino que también crearon una compleja red de obligaciones mutuas y pactos de ayuda, asegurando apoyo en tiempos de conflicto político o militar. Esta diplomacia estratégica, tejida a través de lazos de sangre, permitió a los Hohenzollern extender su influencia mucho más allá de las fronteras de Prusia, incrustando su legado en el intrincado tapiz de la realeza europea. El impacto de estas alianzas fue de gran alcance, proporcionando a los Hohenzollern un apalancamiento político crítico y oportunidades económicas durante los complejos conflictos territoriales y sucesorios de los siglos XVIII y XIX. Estas conexiones reales ofrecieron respaldo diplomático y recursos financieros y militares, fortaleciendo la resiliencia de Prusia frente a sus rivales. La habilidad de la familia para navegar por el complejo panorama de la diplomacia europea a través de estos matrimonios subrayó su brillantez estratégica y su capacidad para pensar a largo plazo, asegurando que su influencia permeara mucho más allá de sus fronteras territoriales, posicionándolos como figuras centrales en las dinámicas de poder del continente. La era industrial, del campo a la fábrica. Construyendo sobre los cimientos políticos y culturales sentados por Federico el Grande y la diplomacia matrimonial, los sucesores de los Hohenzollern abrazaron con decisión la revolución industrial, impulsando a Prusia a una era de crecimiento económico y modernización sin precedentes. En el siglo XIX, la familia realizó importantes inversiones en industrias emergentes, incluidas la minería del carbón, la producción de acero y la infraestructura ferroviaria. Estas empresas, muchas veces con capital estatal o con un fuerte respaldo real, transformaron a Prusia en una fuerza económica líder con los Hohenzollern a la cabeza de esta metamorfosis industrial. Su enfoque de modernización con visión de futuro les permitió diversificar su riqueza de manera crucial, pasando de los ingresos tradicionales basados en la tierra y la agricultura a abrazar las vastas oportunidades de un mundo industrializado en plena expansión. Este cambio marcó una evolución crucial en su estrategia económica, alineándolos con las tendencias económicas más dinámicas y lucrativas de la era. El imperio industrial de los Hohenzollern era vasto y diversificado, abarcando importantes empresas y controlando sectores estratégicos. Si bien no eran dueños directos de cada fábrica, su influencia como promotores y grandes inversores era innegable, con fuertes lazos con conglomerados como la Krupp AG, que se convertiría en un líder mundial en producción de acero y armamento, un factor clave en el militarismo prusiano. Sus inversiones en ferrocarriles revolucionaron el comercio y la comunicación, uniendo la economía de Prusia en un sistema cohesivo y eficiente, vital para el transporte de bienes y tropas. Estos proyectos de infraestructura no solo impulsaron el comercio, sino que también fortalecieron la unidad nacional, facilitando el movimiento de bienes y personas a lo largo de un territorio cada vez más cohesionado. Combinado con sus extensas posesiones de tierras, heredadas y adquiridas, esta riqueza industrial elevó a los Hohenzollern a una de las familias más ricas de Europa, rivalizando con los nuevos gigantes industriales estadounidenses como John D. Rockefeller en el petróleo y Andrew Carnegie en el acero. Su estrategia económica fue una mezcla magistral de tradición aristocrática y empresa moderna, asegurando su dominio financiero en un mundo en rápida transformación. Al adaptarse con audacia a la era industrial, los Hohenzollern aseguraron su lugar no solo en la cima de la jerarquía política y social, sino también entre la élite económica de la época. Su riqueza, un testimonio de su capacidad para innovar y evolucionar con los tiempos. El ocaso de un imperio, declive y caída de la monarquía Hohenzollern. A pesar de sus extraordinarios logros, su poder consolidado y su capacidad de adaptación, los Hohenzollern no pudieron resistir los cambios sísmicos y la marea de la historia que los arrollaría a principios del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, un devastador conflicto global sin precedentes, precipitó el declive y la caída de la dinastía, deshaciendo siglos de poder cuidadosamente construido. El Kaiser Guillermo II, el último monarca Hohenzollern, se enfrentó a desafíos insuperables a medida que la derrota de Alemania se volvía inevitable, y el descontento interno crecía. El inmenso coste humano y económico de la guerra, agravado por los disturbios internos, las huelgas masivas y la creciente controversia en torno al liderazgo errático de Guillermo y su huida, llevó a su abdicación en noviembre de 1918, marcando el colapso repentino de la monarquía Hohenzollern y el fin de 1000 años de tradición monárquica en Alemania. Este momento fue un punto de inflexión profundo,
que señaló el fin de su reinado político y la disolución de su imperio frente a un orden global transformado por la guerra. Las secuelas de la guerra fueron catastróficas para la dinastía Hohenzollern en términos de su poder material. La recién establecida República de Weimar, buscando desmantelar las antiguas estructuras imperiales y monárquicas para consolidar la democracia, confiscó los vastos castillos, fincas y participaciones industriales de los Hohenzollern. Esta incautación sistemática, justificada como una necesidad para la reconstrucción del país, despojó a la familia de gran parte de su riqueza e influencia, relegándolos a los márgenes de la historia política activa. Una vez una fuerza dominante en la política europea, los Hohenzollern se redujeron a una reliquia histórica, manteniendo solo una sombra de su antiguo poder económico y social. Su poder político se extinguió tras la derrota de Alemania y la Revolución de 1918. La pérdida de sus activos no fue meramente financiera, sino profundamente simbólica, marcando el fin de una era en la que las monarquías ostentaban un poder casi absoluto sobre el continente. Sin embargo, incluso en la derrota y la desposesión, la historia de los Hohenzollern siguió siendo una de resiliencia, ya que su legado encontró nuevas expresiones en las esferas cultural e intelectual, logrando perdurar en la memoria colectiva. Legado cultural y reclamaciones modernas, la herencia que persiste. Si bien el poder político y económico directo de los Hohenzollern se desvaneció tras la Primera Guerra Mundial, sus contribuciones culturales e intelectuales continuaron resonando, asegurando que su legado perdurara más allá de su caída. El Palacio de Sanssouci, la obra maestra rococó de Federico el Grande en Potsdam, sigue siendo un símbolo atemporal de su visión artística y de la Ilustración prusiana, atrayendo visitantes de todo el mundo con su elegante arquitectura y sus exuberantes jardines. El palacio se erige como un testimonio de la ambición de la dinastía de ser recordada no solo como conquistadores militares, sino como mecenas de la belleza, el refinamiento y el pensamiento. De manera similar, las inmensas colecciones de arte acumuladas por los Hohenzollern a lo largo de los siglos, ahora conservadas en los museos de clase mundial de Berlín, como la Gemäldegalerie y el Bode Museum, continúan inspirando y educando, ofreciendo una ventana invaluable a sus aspiraciones culturales y al gusto de la realeza. Sus inversiones en educación y ciencias también dejaron un impacto duradero, sentando las bases para el surgimiento de Alemania como una potencia intelectual y científica en el siglo XIX y XX. Al fomentar la creación de instituciones académicas y apoyar a pensadores y científicos, los Hohenzollern ayudaron a dar forma a un legado que trascendió su desaparición política. Estas contribuciones culturales, desde los tesoros arquitectónicos de Sanssouci hasta la vitalidad intelectual de Berlín, aseguraron que el nombre Hohenzollern siguiera siendo sinónimo de logros culturales e intelectuales, a pesar de las controversias políticas. Aunque su imperio se desmoronó, su influencia persistió, tejida en el tejido del patrimonio cultural de Alemania y sirviendo como un recordatorio de una dinastía que durante siglos dio forma al curso de la historia europea. Curiosamente, en la actualidad, los herederos de los Hohenzollern han iniciado reclamaciones legales contra el Estado alemán para la restitución de miles de obras de arte, joyas y propiedades, argumentando que algunas de las confiscaciones tras 1918 fueron ilegítimas. Estas reclamaciones, que han generado un intenso debate público en Alemania, demuestran que el legado material y simbólico de los Hohenzollern sigue siendo un punto de controversia y una fuerza activa en el siglo XXI. Secretos en la corona. Controversias y sombras de la dinastía. Los asuntos homosexuales secretos de Federico el Grande. Federico el Grande, venerado por la historia como uno de los estrategas militares más astutos y gobernantes ilustrados de su tiempo, transformó Prusia en una formidable potencia europea a través de sus brillantes tácticas de campo de batalla y sus amplias reformas militares y administrativas. Su liderazgo durante conflictos decisivos como las guerras de Silesia cimentó su reputación como un gobernante de visión incomparable, ganándole la admiración en todo el continente. Sin embargo, bajo la fachada de sus triunfos públicos y su imagen de rey soldado, estoico, yacía una vida privada envuelta en secreto, marcada por relaciones personales que fueron cuidadosamente ocultadas para salvaguardar el prestigio y la legitimidad de la dinastía Hohenzollern en una época de rígidas normas sociales. El más conmovedor y trágico de estos vínculos personales fue su relación con Hans Hermann von Katte, un joven oficial aristócrata cuya amistad intensa con el príncipe heredero reveló los profundos costos personales que soportó un rey que navegaba por las rígidas expectativas de la realeza del siglo XVIII. Este capítulo oculto y doloroso de la vida de Federico,
plagado de profundidad emocional y extremo peligro político, ofrece una perspectiva matizada del hombre detrás de la corona, cuyas luchas privadas contrastaban marcadamente con sus triunfos públicos y su leyenda oficial. En el corazón de la narrativa personal de Federico se encuentra su relación con Hans Hermann von Katte, un carismático y cultivado joven oficial cuya presencia en la corte prusiana desató uno de los episodios más enigmáticos y trágicos de la vida de Federico. Su conexión, que floreció a principios de la década de 1720, trascendió los límites de la camaradería típica en la corte, insinuando una profunda intimidad emocional y, para muchos historiadores, una relación romántica o erótica. Los historiadores que analizan las cartas supervivientes de Federico a Katte han notado su tono tierno, apasionado y afectuoso, utilizando apodos cariñosos y expresando un deseo de cercanía que sugiere un vínculo profundamente personal, si no abiertamente romántico. Si bien la prueba definitiva de una relación sexual sigue siendo objeto de debate historiográfico, la intensidad de su correspondencia y el secretismo que rodeó sus interacciones apuntan a una conexión que fue profundamente apreciada por Federico y, al mismo tiempo, extremadamente peligrosa en una corte dominada por un padre autoritario. Esta relación, velada del escrutinio público, subraya los desafíos que enfrentaron las figuras reales cuyos deseos personales chocaban con las demandas de su estación, obligándolos a navegar sus emociones en las sombras, bajo un constante temor a la exposición. La necesidad de ocultar la relación de Federico con Katte se derivó de la aguda conciencia de los Hohenzollern sobre los riesgos políticos y dinásticos que planteaba cualquier escándalo. El padre de Federico, Federico Guillermo I, conocido como el Rey Sargento, era un patriarca severo y militarista, obsesionado con mantener la reputación marcial de la dinastía, asegurar su linaje ininterrumpido, a través de la producción de herederos varones, y evitar cualquier debilidad que pudiera ser percibida por sus rivales. Cualquier sugerencia de conducta personal poco convencional, particularmente en lo que respecta a la sexualidad de Federico, amenazaba con socavar gravemente la posición de la familia entre las monarquías europeas, así como la moralidad militar que el rey sargento intentaba inculcar. Al igual que la reina Isabel I de Inglaterra, quien cuidó meticulosamente su imagen pública para mantener su autoridad en un mundo dominado por hombres, Federico Guillermo impuso un estricto control sobre la vida privada de su hijo, que incluía un matrimonio forzado con una mujer alemana. Los Hohenzollern dependían de proyectar una imagen de estabilidad moral, disciplina y poder político absoluto, y cualquier desviación de las rígidas normas sociales amenazaba con desestabilizar su influencia y su recién adquirido estatus. Este miedo al escándalo llevó a la familia real a medidas extremas de vigilancia y represión, asegurando que los asuntos personales de Federico permanecieran ocultos, incluso a un gran costo personal y psicológico para el joven príncipe. A medida que el vínculo de Federico y Katte se profundizaba, se convirtió tanto en una fuente de consuelo como de inminente peligro. Katte, un oficial leal, cultivado y encantador, probablemente proporcionó a Federico una rara sensación de compañía y comprensión en el rígido y a menudo cruel mundo jerárquico de la corte prusiana, donde la ternura era vista como debilidad. Su relación, aunque mantenida con discreción, creció en importancia para Federico, y las cartas que le escribió revelan una vulnerabilidad y una necesidad de afecto raramente vistas en su persona pública, siempre controlada. Sin embargo, esta cercanía atrajo inevitablemente la atención de Federico Guillermo I, quien vio la influencia de Katte sobre su hijo con profunda sospecha y temor. El potencial de que su vínculo fuera percibido como escandaloso, una desviación de las expectativas dinásticas, representaba una amenaza directa para el legado Hohenzollern, ya que cualquier exposición pública podría haber debilitado las alianzas de Prusia, puesto en duda la capacidad de Federico para reinar y envalentonado a las potencias rivales. La relación, que una vez fue un refugio privado para Federico, se convirtió en un pasivo político explosivo, preparando el escenario para una confrontación trágica que alteraría el curso de las vidas de ambos hombres. En 1730, el frágil secretismo que rodeaba la relación de Federico y Katte se desmoronó con consecuencias devastadoras. Federico, desesperado por escapar del autoritarismo de su padre, intentó huir a Inglaterra con Katte y otros cómplices. El plan fue descubierto, y Katte fue arrestado bajo cargos de deserción durante una campaña militar, una ofensa aparentemente sencilla, pero que enmascaraba motivaciones mucho más profundas y severas por parte del rey. Muchos historiadores argumentan que la verdadera razón del arresto y la posterior ejecución de Katte fue su conexión íntima con Federico,
que amenazaba con encender un escándalo capaz de empañar irreparablemente el nombre Hohenzollern y poner en riesgo la sucesión. Federico Guillermo I, decidido a sofocar cualquier atisbo de impropiedad o rebeldía, y para dar una lección brutal a su hijo, ordenó el juicio y ejecución sumaria de Caté, una decisión que sirvió tanto como castigo ejemplar para el príncipe rebelde como una advertencia brutal a cualquiera que osara desafiar la voluntad real. La muerte de Caté fue una profunda y traumática pérdida para Federico, quien se vio obligado a presenciar la ejecución, un evento que le dejaría una cicatriz emocional y psicológica duradera, moldeando su personalidad y su reinado. Esta tragedia resaltó la cruda y a menudo cruel realidad de la vida real en las cortes europeas, donde los afectos personales eran sacrificados despiadadamente para preservar el poder político, la legitimidad dinástica y el honor de la corona. La ejecución de Caté fue una clara demostración de la disposición de los Hohenzollern a priorizar su imagen pública, su disciplina militar y su continuidad dinástica sobre las vidas individuales y los lazos emocionales. El compromiso de la familia real de mantener un control absoluto sobre su reputación y su linaje llevó al sacrificio de un joven oficial que había sido un confidente de confianza y un pilar emocional para el futuro rey. Este acto de pragmatismo despiadado refleja las dinámicas más amplias de las cortes reales del siglo XVIII, donde las relaciones personales a menudo se subordinaban por completo a los imperativos de la supervivencia política y la estabilidad dinástica. El destino de Caté, probablemente víctima tanto de su lealtad a Federico como del temor de la monarquía al escándalo y la debilidad, subraya el lado más oscuro y tiránico del reinado de Federico Guillermo I, y la profunda huella que dejó en Federico II. Revela un mundo donde el amor y la lealtad se vieron eclipsados por las implacables demandas del deber dinástico, dejando a Federico a soportar el peso de su dolor en silencio y una amargura duradera. La relación oculta de Federico con Caté encuentra ecos en las vidas de otras figuras históricas que navegaron tensiones similares entre los deseos personales y los roles públicos. El rey Jacobo I de Inglaterra, por ejemplo, mantuvo relaciones cercanas con cortesanos masculinos como Robert Carr y George Villiers, que se gestionaron discretamente para no poner en peligro su autoridad y su imagen en una Inglaterra puritana. Del mismo modo, aunque en un contexto diferente, figuras como el duque Felipe I de Orleans, hermano de Luis XIV de Francia, o aristócratas y artistas del Renacimiento italiano como Leonardo da Vinci, mantuvieron vidas privadas que, de haber sido expuestas, habrían comprometido su estatus en sociedades rígidamente conservadoras. Las supuestas conexiones de la socialité Juliana Force con figuras influyentes como los Whitney resaltan el tema recurrente de que las figuras de élite ocultan sus vidas privadas para preservar su estatus social y su poder. Estos paralelismos iluminan los desafíos universales que enfrentan quienes ostentan el poder, donde la autenticidad personal a menudo se sacrificaba dolorosamente para cumplir con las expectativas sociales y los imperativos políticos. La historia de Federico, como la de sus homólogos, revela el costo humano de mantener una fachada pública frente a las rígidas normas culturales y el temor al oprobio. La ejecución de Hans Hermann von Caté sigue siendo uno de los episodios más conmovedores y trágicos de la vida de Federico, simbolizando los profundos sacrificios requeridos de quienes ostentaban el poder y la brutalidad de la monarquía absoluta. El peaje emocional de perder a Caté, junto con la humillación pública de su ejecución, probablemente dio forma a la personalidad y al reinado posterior de Federico, influyendo en su enfoque reservado hacia las relaciones personales y su tendencia al cinismo. La historia de su vínculo, aunque nunca se reconoció plenamente durante la vida de Federico, se ha convertido desde entonces en una lente a través de la cual los historiadores exploran la compleja interacción del amor, el deber, el poder y la tragedia en la vida real. La muerte de Caté sirve como un recordatorio inquietante del costo humano de la ambición dinástica y la rigidez social, desafiando las narrativas glorificadas del reinado de Federico e invitando a una reflexión más profunda sobre las luchas personales y los sacrificios de un rey que remodelaría Europa. Los acuerdos secretos de armamento naval de Guillermo II. En los turbulentos años previos a la Primera Guerra Mundial, Europa era un crisol de rivalidades exacerbadas, alianzas cambiantes y miedos tácitos, una olla a presión al borde de la catástrofe. En medio de este precario panorama geopolítico, una operación clandestina orquestada por el Kaiser Guillermo II, el último emperador alemán, añadió una peligrosa corriente subterránea a las crecientes tensiones que llevarían al conflicto. Los acuerdos secretos de armamento naval de Guillermo, financiados a través de préstamos encubiertos del influyente Deutsche Bank, fueron una fuerza fundamental pero oculta en la intensificación de la carrera armamentista naval con Gran Bretaña,
Una competición que se convertiría en un detonante para uno de los conflictos más devastadores de la historia. Estas maniobras secretas, impulsadas por la ambición personal de Guillermo de elevar a Alemania a la dominación global y naval, Weltpolitik, revelan a un líder cuya sed de poder y afición por el secretismo desempeñaron un papel crítico en el encendido de las llamas de la guerra. La historia de estos acuerdos financieros encubiertos no solo subraya la fragilidad de la Europa de preguerra, sino que también resalta las profundas consecuencias de la ambición imperial desenfrenada y sin supervisión. Guillermo II no era un mero monarca ceremonial con poderes limitados, era un gobernante dinámico, impetuoso y ambicioso, decidido a remodelar el lugar de Alemania en el escenario mundial y a desafiar la hegemonía británica. Al amanecer del siglo XX, la Royal Navy británica reinaba suprema e indiscutible. Su dominio sobre los mares era la piedra angular de su vasto imperio global y la garantía de su seguridad. Guillermo, envidioso de la destreza naval británica y ansioso por afirmar el poder militar y la proyección global de Alemania, se embarcó en una audaz y secreta campaña para desafiar esta supremacía naval. Entre 1898 y 1912, bajo la dirección del almirante Alfred von Tirpitz y su ambicioso Plan Tirpitz, Guillermo encabezó un esfuerzo clandestino para financiar la expansión naval masiva de Alemania a través de préstamos encubiertos del Deutsche Bank, eludiendo el escrutinio y la posible oposición del Reichstag, el órgano parlamentario de Alemania. Estos préstamos permitieron la rápida construcción de una formidable flota de batalla, incluidos modernos acorazados, como los de la clase Dreadnought alemana, y cruceros, diseñados específicamente para rivalizar con la fuerza naval británica. La visión de Guillermo era clara. Una poderosa marina alemana no solo elevaría el estatus de Alemania a una potencia mundial, Weltmacht, sino que también obligaría a Gran Bretaña a reconocerla como igual, remodelando así el equilibrio de poder global. La naturaleza encubierta de los acuerdos de armamento naval de Guillermo fue una estrategia deliberada para evitar repercusiones tanto internas como internacionales. La divulgación pública de un gasto militar tan agresivo podría haber provocado indignación y oposición dentro de Alemania, donde las facciones políticas, especialmente los socialdemócratas, podrían haberse opuesto a la costosa empresa. Más importantemente, habría alarmado prematuramente a Gran Bretaña, lo que podría haber intensificado de forma indeseada las tensiones diplomáticas y la carrera armamentista antes de que Alemania estuviera lista. Al asegurar préstamos secretos del Deutsche Bank y otras instituciones financieras, Guillermo garantizó que los cimientos financieros de su acumulación naval permanecieran ocultos al Reichstag y al público en general. Este secretismo fue crítico, ya que permitió a Alemania acumular una flota significativa sin provocar crisis diplomáticas inmediatas o debates económicos profundos que pudieran haber frenado el proyecto. La participación del Deutsche Bank, una de las instituciones financieras más poderosas de Alemania y con estrechos lazos con el Estado, proporcionó el capital necesario mientras mantenía una fachada de normalidad y discreción, protegiendo las ambiciones de Guillermo de las miradas indiscretas tanto de aliados como de adversarios. Las implicaciones de los acuerdos secretos de armamento naval de Guillermo se extendieron mucho más allá de los astilleros de Kiel y Wilhelmshaven. Estos préstamos encubiertos fueron un eje central en la creciente carrera armamentista naval entre Alemania y Gran Bretaña, una competencia febril que alimentó la desconfianza, el miedo y la paranoia en toda Europa. Cada nuevo acorazado alemán lanzado bajo el manto del secreto fue un desafío directo al dominio marítimo de Gran Bretaña, lo que llevó a los británicos a responder con sus propias expansiones navales, incluido el revolucionario HMS Dreadnought en 1906, que hizo obsoletas muchas flotas existentes. Esta escalada de ojo por ojo creó un círculo vicioso de rivalidad donde los esfuerzos de cada nación por superarse mutuamente profundizaron la sospecha mutua y la militarización. La carrera armamentista, avivada por la financiación encubierta de Guillermo, transformó una rivalidad diplomática potencial en un polvorín geopolítico, contribuyendo significativamente a las tensiones que estallaron en la Primera Guerra Mundial en 1914. Los acuerdos secretos, inicialmente destinados a dar a Alemania una ventaja estratégica, sembraron en cambio las semillas de un conflicto mucho más amplio y devastador. Para comprender plenamente el alcance de los acuerdos secretos de armamento naval de Guillermo, uno debe recurrir a los registros históricos, aunque los detalles exactos siguen parcialmente oscurecidos por el paso del tiempo y la deliberada destrucción de evidencia. Los informes de la inteligencia británica, que seguía de cerca la expansión naval alemana, y los registros fragmentados del Deutsche Bank, filtrados o descubiertos décadas después,
ofrecen atisbos de las complejas maquinaciones financieras que impulsaron las ambiciones navales de Alemania. Estas fuentes sugieren que los préstamos se estructuraron para eludir la supervisión presupuestaria del Reichstag, permitiendo a Guillermo asignar fondos directamente a la construcción de barcos y armamentos sin la aprobación parlamentaria que habría implicado un debate público. El papel del Deutsche Bank como financiador fue fundamental, aprovechando sus vastos recursos y su influencia para apoyar la visión del Kaiser mientras mantenía la discreción requerida. La participación del banco destaca la intrincada interacción entre las finanzas privadas y el poder estatal en la Alemania guillermina, donde las potencias económicas respaldaban silenciosamente la expansión militar del imperio. Si bien algunos historiadores debaten la escala exacta de estos préstamos y su impacto relativo, su contribución a la acumulación naval de Alemania y la posterior carrera armamentista es innegable, marcando un punto de inflexión crítico en el camino hacia la guerra. Los acuerdos secretos de armamento naval de Guillermo II encuentran ecos en otras instancias históricas de financiación clandestina, donde el secreto sirvió para avanzar agendas políticas o militares sin escrutinio público. La Inquisición española, por ejemplo, parcialmente financiada a través de canales financieros encubiertos por la monarquía borbónica, dependió de transacciones ocultas para reforzar la autoridad real mientras evadía el escrutinio público y las críticas. Del mismo modo, el escándalo Teapot Dome en la década de 1920 en Estados Unidos implicó préstamos y arrendamientos secretos que enriquecieron a intereses privados a expensas de la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. En cada caso, el uso de financiación encubierta permitió a actores poderosos perseguir sus objetivos sin una rendición de cuentas inmediata o democrática, a menudo con consecuencias de gran alcance para la nación y el mundo. Los acuerdos de Guillermo, al igual que estos paralelismos históricos, subrayan los peligros inherentes de las maniobras financieras secretas, que pueden desestabilizar los sistemas políticos y precipitar crisis que repercuten en naciones y épocas enteras. Enmarcar los acuerdos de armamento naval de Guillermo II como la flota secreta del Kaiser que desató la guerra, captura la profunda importancia y el dramatismo de sus acciones encubiertas. Este no fue simplemente un proyecto nacional para mejorar las capacidades militares, fue una apuesta calculada que alteró fundamentalmente el equilibrio de poder global. Cada barco construido con los préstamos secretos del Deutsche Bank fue una señal provocativa para Gran Bretaña y otras potencias europeas, afirmando la intención de Alemania de desafiar el orden establecido y su hegemonía. La carrera armamentista naval, alimentada por estos fondos clandestinos, intensificó las tensiones y erosionó la confianza diplomática, transformando a Europa en un campo de batalla de ambiciones contrapuestas y militarización febril. La flota secreta de Guillermo se convirtió en un símbolo del creciente poder de Alemania, pero también, y de manera crucial, en un catalizador de la desconfianza y el miedo que impulsaron al continente hacia la guerra. Las consecuencias de estos acuerdos no fueron solo militares, sino profundamente geopolíticas, remodelando alianzas y rivalidades de forma irreversible. En el periodo previo a 1914, la carrera armamentista naval entre Alemania y Gran Bretaña fue más que una competencia de poder industrial, fue una lucha existencial por la supremacía que resonó en todo el mundo. El secreto rearme naval de Guillermo, facilitado por los préstamos del Deutsche Bank, fue una audaz afirmación de las aspiraciones imperiales de Alemania, pero tuvo un alto costo para la paz europea. El secretismo de los acuerdos permitió a Alemania acumular una flota que desafió el dominio británico, pero también inflamó las rivalidades y socavó gravemente los esfuerzos diplomáticos para mantener la paz, volviendo imposible la confianza. La ambición de Guillermo, envuelta en secreto, convirtió una rivalidad manejable en una crisis que engulló a Europa. Las acciones del Kaiser, impulsadas por el deseo de rivalizar con el poder naval de Gran Bretaña, ilustran los peligros de la ambición desenfrenada, donde la búsqueda de la dominación puede conducir a consecuencias catastróficas para el mundo entero. La flota secreta, una vez símbolo del orgullo alemán, se convirtió en un presagio de la guerra que redefiniría el siglo XX. Si bien los contornos más amplios de la carrera armamentista naval anglo-alemana están bien documentados por los historiadores, los detalles exactos de los préstamos encubiertos de Guillermo II del Deutsche Bank siguen siendo objeto de debate histórico y especulación debido a la falta de transparencia. Algunos académicos argumentan que los préstamos fueron un facilitador crítico de la expansión naval de Alemania, proporcionando la flexibilidad financiera para seguir las agresivas políticas de Guillermo sin interferencia pública o parlamentaria.
Otros sostienen que la escala y el secretismo de estos acuerdos pueden haber sido exagerados o malinterpretados, y que la acumulación naval de Alemania se basó en una combinación más convencional de financiación pública y privada. A pesar de estos debates, el impacto de las acciones de Guillermo es indiscutible. La rápida expansión de la Armada alemana, facilitada por la financiación encubierta, intensificó las tensiones con Gran Bretaña y contribuyó a la compleja red de rivalidades que precipitaron la Primera Guerra Mundial. La controversia en torno a los préstamos subraya los desafíos de descubrir y verificar tratos financieros ocultos en el análisis histórico, especialmente cuando se trata de asuntos de seguridad nacional y guerra. Sin embargo, su papel en la intensificación de las tensiones de preguerra y el posterior estallido del conflicto sigue siendo un punto focal de estudio y un recordatorio de cómo las finanzas secretas pueden influir en el destino de las naciones. El papel del Deutsche Bank en los acuerdos secretos de armamento naval de Guillermo resalta la profunda influencia de las instituciones financieras en la configuración de los resultados políticos y militares de una nación. Como actor principal en el panorama económico de Alemania, el banco ostentaba un poder significativo y una capacidad para financiar proyectos ambiciosos que se alineaban con la visión expansionista del Kaiser. Al facilitar préstamos encubiertos, el Deutsche Bank permitió a Guillermo eludir la supervisión democrática y parlamentaria, lo que planteó preguntas fundamentales sobre la rendición de cuentas tanto de la monarquía como del sector financiero en una sociedad que se decía constitucional. La voluntad del banco de participar en transacciones secretas refleja la compleja interacción y la a menudo laxa regulación entre las finanzas y el poder estatal en la Alemania guillermina, donde los intereses económicos a menudo se alineaban con las ambiciones imperiales, a veces a expensas de la transparencia. Esta dinámica, si bien fue fundamental para la acumulación naval de Alemania y su industrialización, también subraya los riesgos de que las instituciones financieras operen sin una adecuada transparencia y supervisión, ya que sus acciones pueden tener consecuencias de gran alcance para la estabilidad global y la paz. La influencia reformista oculta de Augusta de Sajonia-Weimar. En el intrincado tapiz de la historia alemana, Augusta de Sajonia-Weimar, esposa del emperador Guillermo I, emerge como una figura de influencia discreta, pero profunda. A menudo relegada a los márgenes como una consorte solidaria, Augusta ejerció un poder clandestino y silencioso que dio forma a la trayectoria del Imperio alemán durante la transformadora década de 1860, un periodo de unificación y grandes cambios. Su sutil defensa de las reformas liberales, particularmente su influencia sobre el formidable y conservador Otto von Bismarck, revela a una mujer cuya visión, perspicacia estratégica y habilidad para el lobby indirecto fueron fundamentales para dirigir a Alemania hacia la modernización y la unidad nacional. Este papel, sin embargo, fue deliberadamente oscurecido y minimizado para preservar la imagen pública de la monarquía, que se presentaba como un dominio exclusivamente masculino. Reconocer abiertamente su influencia corría el riesgo de socavar la autoridad de Guillermo y el establishment prusiano militarista. La historia de Augusta, velada en secreto y a menudo ignorada por los relatos oficiales, subraya las contribuciones críticas, pero a menudo pasadas por alto, de las mujeres en la configuración de los paisajes políticos, ofreciendo una visión convincente de las dinámicas de poder detrás del trono prusiano, donde la influencia femenina se ejercía desde la sombra. La influencia de Augusta no se manifestó a través de proclamaciones públicas u ostentaciones de poder, sino por un uso magistral y sutil de su posición para guiar las corrientes políticas de su tiempo. Lo hizo a través de una extensa correspondencia privada, conversaciones discretas en sus salones literarios y artísticos, y el uso de intermediarios de confianza, como se evidencia en sus cartas y en las memorias del propio Bismarck, quien la respetaba a pesar de sus diferencias ideológicas. Ella defendió silenciosamente reformas liberales que se alineaban con las crecientes demandas de modernización en Europa, como la creación de un parlamento más fuerte y la apertura a mayores libertades civiles. Su defensa fue particularmente significativa para persuadir a Bismarck, un conservador acérrimo y un hombre de hierro, a considerar concesiones parlamentarias que aliviaran las tensiones con las crecientes facciones liberales y burguesas. Estas concesiones fueron pasos cruciales hacia las reformas políticas que facilitarían la unificación de Alemania en 1871 bajo la égida prusiana. El enfoque de Augusta fue de sutileza extrema, ofrecía sugerencias, sembraba ideas en conversaciones privadas, y aprovechaba su proximidad al poder y su influencia sobre Guillermo y para influir en las decisiones sin dar nunca un paso a la luz pública o reclamar crédito.
Esto es un testimonio de su aguda comprensión del delicado equilibrio requerido dentro de la corte real prusiana y la cultura patriarcal. El secretismo en torno al papel de Augusta fue una necesidad estratégica arraigada en la necesidad de la monarquía de proyectar una imagen de autoridad masculina inexpugnable e incuestionable. En una época en la que se esperaba que los monarcas encarnaran el control absoluto y la fuerza militar, cualquier indicio de que Augusta ejerciera una influencia significativa podría haber sido percibido como un desafío a la soberanía de Guillermo o como una feminización inaceptable del poder. Para mantener esta fachada, sus contribuciones fueron sistemáticamente minimizadas, sus acciones confinadas a las sombras de la corte y sus logros atribuidos a figuras masculinas. Este ocultamiento deliberado aseguró que Guillermo siguiera siendo la figura central en la narrativa pública, el padre de la nación, mientras Augusta operaba como una socia silenciosa, una especie de reina en la sombra, que guiaba la política a través de sutiles intervenciones. Su capacidad para navegar la compleja interacción de la política de la corte y la percepción pública la destaca como una figura de notable inteligencia, moderación y paciencia, cuya influencia se sintió profundamente, pero rara vez se reconoció públicamente, debido a las restricciones de género de su tiempo. El papel secundario de Augusta traza paralelismos sorprendentes con otras mujeres poderosas de la historia que moldearon eventos desde los márgenes y detrás de los hombres de poder. Al igual que Catalina de Médici, quien maniobró con astucia a través de la traicionera corte francesa para influir en los reinados de sus hijos, Augusta utilizó su posición para dirigir el curso político de Alemania sin reclamar poder formal o título. Del mismo modo, la enigmática influencia de Rasputín sobre la familia Románov en Rusia, aunque él era un hombre, o la astucia de la reina Victoria en sus consejos políticos a sus ministros, o la marquesa de Pompadour en la corte francesa de Luis XV, reflejan la capacidad de Augusta para influir en figuras clave mientras mantenía una apariencia exterior de desapego o pasividad. Estas mujeres, aunque operando en diferentes contextos patriarcales, compartían un rasgo común, la capacidad de ejercer influencia indirectamente, dando forma a las decisiones a través de la persuasión, el consejo, y las alianzas estratégicas con figuras clave. La historia de Augusta subraya la importancia de mirar más allá de los registros oficiales y las narrativas simplistas para descubrir las manos ocultas que dieron forma a los eventos históricos, particularmente las de las mujeres cuyas contribuciones fueron sistemáticamente minimizadas o borradas por los historiadores contemporáneos. La visión reformista y la perspicacia estratégica de Augusta fueron impulsadas por una profunda comprensión de las corrientes políticas y sociales que barrían la Europa del siglo XIX. Reconoció que el futuro de Alemania dependía de la adaptación a las demandas de la modernización, incluida una mayor participación política para las clases burguesas y una flexibilidad institucional que evitara la rigidez absolutista. Su capacidad para transmitir estas ideas a Bismarck, un hombre conocido por su rigidez conservadora y su escepticismo hacia el liberalismo, fue un testimonio de su habilidad diplomática y previsión intelectual. La visión reformista de Augusta no se trataba de un logro personal o de la búsqueda de poder por sí misma, sino de asegurar un futuro estable y progresista para Alemania, garantizando la continuidad de la monarquía en un entorno cambiante. Sus intervenciones estratégicas, aunque sutiles y discretas, fueron cruciales para alinear la política prusiana con las tendencias más amplias de liberalización y unificación, asegurando que el imperio alemán emergiera como un Estado moderno capaz de navegar las complejidades de la era industrial. El legado de Augusta es de fortaleza oculta y liderazgo visionario, oscurecido por las convenciones de su tiempo y por la necesidad de la monarquía de proyectar una imagen de fuerza masculina. Su papel en la configuración de las reformas de la década de 1860 fue una clase magistral de influencia indirecta, que demostró cómo el poder podía ejercerse sin autoridad formal ni un título de poder ejecutivo. Si bien su nombre puede no resonar tan fuerte como los de Guillermo y Bismarck en la historiografía popular, su impacto en la evolución política de Alemania es innegable. Las concesiones parlamentarias que ayudó a fomentar fueron escalones esenciales hacia la formación del Imperio alemán en 1871, un legado que perdura en la trayectoria histórica de la nación. La historia de Augusta desafía las narrativas tradicionales de poder centradas en figuras masculinas, revelando las contribuciones críticas de las mujeres que, a pesar de ser marginadas por el género y el rol, desempeñaron papeles decisivos en la configuración de la historia. Su tranquila determinación y visión estratégica la marcan como una figura fundamental, aunque a menudo olvidada, en la saga Hohenzollern. La historia de Augusta resuena con otras figuras históricas cuya influencia fue igualmente discreta,
pero transformadora. Mujeres como Madame de Pompadour, quien dio forma a la política francesa bajo Luis XV desde el rol de amante real, o Leonor de Aquitania, quien influyó en la política europea a través de sus matrimonios y consejos a sus hijos reyes, comparten la habilidad de Augusta para ejercer el poder entre bastidores. Estas mujeres navegaron por sistemas patriarcales con ingenio, utilizando su proximidad al poder para efectuar cambios significativos mientras mantenían la apariencia de deferencia y no desafiaban directamente las estructuras de poder. La capacidad de Augusta para influir en Bismarck y Guillermo y la sitúa en este linaje de mujeres poderosas, destacando los desafíos universales que enfrentan las mujeres en roles adyacentes al poder, donde su contribución suele ser invisibilizada. Su historia subraya la importancia de mirar más allá de los registros oficiales y las narrativas superficiales para descubrir las manos ocultas que dieron forma a los eventos históricos, particularmente las de las mujeres cuyas contribuciones fueron sistemáticamente minimizadas o apropiadas por figuras masculinas. El encubrimiento del intento de asesinato secreto de Guillermo I. En 1878, el recién unificado Imperio alemán, consolidado bajo la monarquía Hohenzollern tras la victoria en la guerra franco-prusiana, se enfrentó a una crisis que podría haber deshecho sus frágiles cimientos y provocado una inestabilidad generalizada. Guillermo I, el venerado rey de Prusia y primer emperador alemán, escapó por poco de la muerte en dos audaces intentos de asesinato orquestados por anarquistas radicales. Estos impactantes eventos, ocurridos en el transcurso de apenas unos meses, amenazaron con desestabilizar no solo a la joven Alemania, sino a todo el orden europeo, que observaba con recelo los movimientos internos alemanes. La corte prusiana, muy consciente de las posibles consecuencias catastróficas de un regicidio, se movió rápidamente para suprimir los detalles completos de estos ataques, temiendo que el conocimiento público de su alcance, particularmente los presuntos vínculos con movimientos socialistas más amplios y organizados, pudiera encender el pánico generalizado y socavar de forma fatal la autoridad y legitimidad de la monarquía. Este encubrimiento calculado, diseñado para preservar la estabilidad del imperio naciente y la imagen de su Kaiser, revela el delicado equilibrio de poder en el reinado de Guillermo y las medidas extremas que la élite gobernante tomó para salvaguardar la imagen de la monarquía en un momento de creciente radicalismo político y social. El 11 de mayo de 1878, Berlín se vio sacudida por un audaz acto de violencia cuando Max Jodl, un joven anarquista desempleado, disparó contra Guillermo y mientras el emperador viajaba por las calles de la ciudad en un carruaje abierto, en un aparente intento de magnicidio. Afortunadamente, la bala erró su objetivo, salvando la vida de Guillermo, pero la audacia del ataque envió ondas de alarma a través de la capital prusiana y toda Alemania. Jodl, rápidamente aprehendido por las autoridades, resultó ser un miembro marginal de círculos anarquistas y socialistas. La policía prusiana, bajo intensa presión para contener el incidente y evitar la alarma pública, minimizó su importancia, enmarcando el acto como el de un lunático o un descontento solitario, sin conexión con movimientos políticos organizados. Sin embargo, el ataque insinuó una inquietud social y política mucho más profunda que bullía bajo la superficie de Alemania, una realidad que la corte estaba desesperada por ocultar para evitar un contagio. El primer intento de asesinato de Guillermo, aunque infructuoso, expuso la vulnerabilidad de la monarquía y preparó el escenario para un asalto aún más dramático semanas después. Apenas 2 meses después, el 2 de junio de 1878, Guillermo I se enfrentó a un segundo intento de asesinato aún más peligroso y certero. Karl Nobilin, otro anarquista con convicciones radicales, emboscó al emperador en Unter den Linden, la principal avenida de Berlín, hiriéndolo en el brazo con un disparo de escopeta. El ataque, ocurrido a plena luz del día y ante la vista de muchos, fue una clara escalada del esfuerzo de Jodl, amplificando la preocupación pública e intensificando los temores de la corte a una conspiración. La supervivencia de Guillermo, aunque milagrosa dada la cercanía del disparo, subrayó la creciente audacia de los elementos radicales dentro de Alemania. El segundo intento, que ocurrió tan pronto después del primero, sugirió de inmediato una amenaza coordinada y un complot más amplio, lo que generó sospechas de una conspiración que trascendía a un solo individuo. La corte prusiana, ahora lidiando con la cruda realidad de repetidos ataques a su monarca, actuó rápidamente para controlar la narrativa y minimizar el daño. Suprimieron detalles que pudieran vincular los incidentes a redes socialistas o anarquistas organizadas, pues tal revelación habría legitimado a estos movimientos.
Este secretismo fue crucial para evitar una protesta pública masiva que pudiera haber desestabilizado a la joven y aún frágil imperio. Los intentos de asesinato de Guillermo I no fueron actos aislados, sino parte de una ola más amplia de malestar radical y violencia política que barría Europa a finales del siglo XIX. La década de 1870 estuvo marcada por un creciente descontento entre las clases trabajadoras, que resentían el peso del privilegio aristocrático, las desigualdades sociales y la explotación industrial del capitalismo naciente. Los movimientos socialistas y anarquistas, que ganaban impulso en todo el continente, como la Comuna de París en 1871 o los movimientos obreros en Gran Bretaña, veían a monarcas como Guillermo como símbolos de un orden antiguo y opresivo, listo para ser derrocado por la revolución. En Alemania, este malestar se manifestó en huelgas, protestas y una creciente retórica revolucionaria. Los anarquistas detrás de los ataques a Guillermo no eran meros individuos descontentos, sino representantes de una lucha ideológica más amplia que buscaba derrocar las estructuras sociales y políticas de Europa. El temor de la corte a estos movimientos y su capacidad de movilización impulsó su decisión de ocultar el verdadero alcance de los complots de asesinato, ya que la conciencia pública de sus raíces radicales podría haber alimentado una mayor disidencia y levantamiento popular. La respuesta de la corte prusiana a los intentos de asesinato fue una clase magistral de control de daños políticos y manipulación informativa. Reconociendo que la divulgación completa de los detalles de los ataques, particularmente la posible participación de conspiraciones socialistas o anarquistas, podría provocar un malestar generalizado y un levantamiento, la corte optó por el secretismo total. Las declaraciones oficiales retrataron los incidentes como obra de lunáticos aislados o extravagantes, minimizando cualquier sugerencia de amenazas organizadas. Esta supresión se extendió más allá de los anuncios públicos. Documentos clave relacionados con las investigaciones fueron fuertemente redactados, censurados o directamente destruidos, asegurando que las implicaciones más amplias de los ataques permanecieran ocultas a la opinión pública y a futuros historiadores. La principal preocupación de la corte no era solo la seguridad personal de Guillermo, sino la preservación del aura de invencibilidad y estabilidad de la monarquía, que era fundamental para el imperio alemán, que apenas llevaba 7 años de existencia unificada. Al controlar la narrativa, las autoridades pretendían prevenir una crisis de confianza en el imperio, que todavía estaba consolidando su poder después de la unificación en 1871. El encubrimiento de los intentos de asesinato de Guillermo encuentra ecos en otros esfuerzos históricos para ocultar amenazas contra monarcas o élites gobernantes. La conspiración de la pólvora de 1605 en Inglaterra, un intento de los católicos ingleses de asesinar al rey Jacobo y volar el Parlamento, fue igualmente envuelta en secreto y manipulación informativa para minimizar la extensión del descontento católico y prevenir disturbios públicos generalizados. En la Florencia renacentista, la conspiración Pazzi de 1478, que tuvo como objetivo a los hermanos Medici, fue cuidadosamente gestionada para evitar exponer la profundidad de las rivalidades políticas que podrían desestabilizar la ciudad-estado. Incluso dentro de la dinastía Plantagenet de Inglaterra, la misteriosa desaparición de los príncipes en la Torre de Londres fue envuelta en ambigüedad y silencio para proteger la legitimidad de la monarquía. En cada caso, las élites gobernantes suprimieron los detalles incómodos de los complots de asesinato para mantener el control, proyectar una imagen de estabilidad y evitar el pánico, una estrategia reflejada con precisión por la corte prusiana en 1878. Estos paralelismos resaltan el desafío recurrente que enfrentan las monarquías y los poderes establecidos, equilibrando la transparencia con la necesidad de preservar la autoridad y el orden en tiempos de crisis. El secretismo de la corte prusiana estuvo impulsado por un miedo específico y profundo, el espectro de conspiraciones socialistas y anarquistas que podrían galvanizar el descontento público y subvertir el orden social. Finales del siglo XIX fue un periodo de intenso fermento ideológico, con movimientos socialistas abogando por los derechos de los trabajadores y anarquistas pidiendo la abolición radical de los sistemas jerárquicos y la propiedad privada. En Alemania, estos grupos eran vistos como amenazas existenciales para la monarquía, capaces de movilizar a las masas desfavorecidas y de provocar una revolución. La corte sospechaba fuertemente que Jodl y Nobilín no actuaban solos, sino que formaban parte de una red más grande con ambiciones revolucionarias que querían derrocar el imperio. Revelar estas conexiones corría el riesgo de inflamar los temores públicos y, paradójicamente, dar legitimidad a las causas radicales al mostrar su capacidad de acción.
Al suprimir la evidencia de posibles conspiraciones, la Corte buscó neutralizar la amenaza ideológica y la propaganda anarquista, asegurando que la monarquía siguiera siendo un baluarte inexpugnable contra la creciente marea del radicalismo. El encubrimiento de los intentos de asesinato de 1878 hectáreas dejado un legado de preguntas sin respuesta que continúan intrigando a los historiadores y los teóricos de la conspiración. ¿Fueron Jodl y Nobilín realmente actores solitarios y desequilibrados? ¿O formaban parte de un esfuerzo coordinado y más amplio respaldado por organizaciones socialistas o anarquistas que operaban en la sombra? ¿Tuvieron potencias extranjeras, recelosas de la creciente influencia de Alemania y de Bismarck, un papel en los complots o los financiaron? La destrucción o pérdida sistemática de documentos clave por parte de las autoridades ha oscurecido la verdad completa, dejando solo fragmentos de evidencia en informes policiales y registros judiciales incompletos. Este misterio perdurable subraya la efectividad de los esfuerzos de supresión de la corte prusiana, que lograron enterrar el contexto más amplio de los ataques. La falta de claridad ha alimentado la especulación sobre la verdadera naturaleza de las amenazas contra Guillermo y, convirtiendo los eventos de 1878 en un enigma convincente en la historia alemana y un recordatorio de la fragilidad del poder. La supervivencia de Guillermo y a los intentos de asesinato fue retratada por la corte como un respaldo divino a su gobierno, una narrativa cuidadosamente construida que reforzó la imagen de la monarquía en un momento crítico de su formación. Las celebraciones públicas de la resiliencia del emperador eclipsaron las amenazas subyacentes y el riesgo real, reforzando la percepción de la dinastía Hohenzollern como invencible e inmune a las balas. Sin embargo, detrás de esta imagen cuidadosamente elaborada yacía una dura realidad: la monarquía era vulnerable, y su supervivencia dependía del control absoluto de la información y la represión. La insistencia de la corte en enmarcar los ataques como incidentes aislados impidió que el público cuestionara la estabilidad del imperio, pero también oscureció el creciente radicalismo y descontento social que continuaría desafiando a la monarquía en los años venideros, culminando en su caída. La supervivencia de Guillermo, aunque un triunfo personal, fue un recordatorio de la fragilidad del poder imperial en una era de agitación ideológica y cambios sociales. Los intentos de asesinato de 1878 tuvieron un impacto profundo, aunque discreto, en la política alemana. Los ataques, y el temor que generaron en la élite, llevaron al gobierno, bajo el liderazgo del canciller de hierro Otto von Bismarck, a promulgar las infames leyes antisocialistas más tarde ese mismo año. Estas leyes prohibieron las organizaciones socialistas, limitaron sus actividades y restringieron la libertad de expresión, en un intento de sofocar la disidencia. Estas leyes, justificadas como una respuesta necesaria a la percibida amenaza radical representada por los anarquistas, fueron una consecuencia directa de los temores de la corte sobre los complots de asesinato y la posibilidad de una revolución. El encubrimiento, aunque exitoso en evitar disturbios inmediatos, contribuyó a un clima de represión que sofocó la disidencia política y profundizó las divisiones sociales entre el Estado y las clases trabajadoras. Los eventos de 1878 sirvieron así como un punto de inflexión, destacando la determinación de la monarquía de mantener el control a toda costa frente a los crecientes desafíos, incluso a costa de la transparencia y el diálogo abierto, sentando las bases para futuras tensiones. Los intentos de asesinato de Guillermo fueron más que meros roces personales con la muerte, fueron una coyuntura crítica en la historia del Imperio alemán, que revelaron las tensiones ocultas bajo la superficie del joven Estado. La decisión de la Corte de suprimir los detalles de los complots dio forma al panorama político, reforzando la autoridad de la monarquía al tiempo que enmascaraba las tensiones subyacentes que amenazaban su estabilidad. El encubrimiento, aunque exitoso a corto plazo, no pudo sofocar las fuerzas radicales que continuaron fortaleciéndose en Alemania y más allá, y que finalmente contribuirían a la caída del imperio. Los eventos de 1878 sirven como un crudo recordatorio de las vulnerabilidades que enfrentan incluso los gobernantes más poderosos y las medidas extraordinarias tomadas para proteger la ilusión de invencibilidad, a menudo a un gran costo para la sociedad. La explotación colonial secreta de los Hohenzollern a finales del siglo XIX y principios del XX. Mientras los imperios europeos competían con ferocidad por la dominación global y se repartían el continente africano en la carrera por África, a finales del siglo XIX, el imperio alemán, bajo el Kaiser Guillermo II, ocultó una verdad horrible en el corazón de sus empresas coloniales. En África Oriental alemana, que abarcaba la actual Tanzania, Ruanda y Burundi,
se desarrolló un brutal sistema de explotación marcado por el trabajo forzado, la violencia sistemática y el sufrimiento masivo de las poblaciones indígenas. Mientras el régimen alemán promocionaba públicamente su misión civilizadora y su presunta benevolencia para justificar el dominio colonial, se beneficiaba secretamente de un aparato opresivo y despiadado que devastó a las poblaciones indígenas. Este oscuro capítulo, que abarca de 1880 a 1918, fue meticulosamente oscurecido y silenciado para mantener la imagen del imperio como una potencia progresista, científica y justa ante los ojos del mundo y de su propia población. La realidad de África Oriental alemana, envuelta en una fachada de benevolencia y orden, revela una escalofriante historia de abuso sistémico y derramamiento de sangre oculto, exponiendo la siniestra cara oculta de las ambiciones coloniales de Guillermo II. En el núcleo de la política colonial alemana en África Oriental se encontraba un despiadado sistema de trabajo forzado diseñado para extraer el máximo beneficio de los recursos naturales y la mano de obra de la región. Las comunidades indígenas fueron coaccionadas a trabajos agotadores en plantaciones de caucho, algodón y café, a la construcción de infraestructuras vitales como carreteras y ferrocarriles, la crucial línea de Tanga, y a la cosecha de productos para empresas alemanas con concesiones coloniales. Tratados como meras herramientas de producción, los trabajadores enfrentaron condiciones inhumanas, la inanición deliberada, el exceso de trabajo extenuante y la violencia implacable, incluidos azotes y torturas, eran comunes. Las estimaciones sugieren que decenas de miles de africanos perecieron en estas condiciones brutales, aunque la cifra real sigue siendo incierta debido a la supresión deliberada de registros y la falta de censos fiables. La administración alemana enmarcó estas prácticas como necesarias para la modernización y el desarrollo de la colonia, pero en verdad, fueron un medio calculado para enriquecer al imperio y a las empresas alemanas a expensas de las vidas y la dignidad africanas. Esta explotación sistemática, oculta bajo la retórica del progreso, puso al descubierto la bancarrota moral de la empresa colonial alemana. La narrativa pública del imperio alemán de una misión civilizadora fue una ilusión cuidadosamente elaborada para ocultar las atrocidades que se cometían en África Oriental. Los funcionarios coloniales, los misioneros cómplices y los propagandistas retrataron su gobierno como un esfuerzo benévolo para elevar a poblaciones supuestamente salvajes, presentando el trabajo forzado y la extracción de recursos como pasos necesarios hacia el progreso y la introducción de la civilización. Esta narrativa era vital para mantener el apoyo interno a las ambiciones coloniales de Alemania, y para legitimar su posición internacional, especialmente cuando el imperio buscaba rivalizar con potencias coloniales ya establecidas como Gran Bretaña y Francia. Detrás de esta fachada cuidadosamente construida, sin embargo, yacía un sistema brutal de opresión que priorizaba el beneficio económico sobre la dignidad humana y la vida. Las muertes de innumerables trabajadores fueron desestimadas, encubiertas o no reportadas oficialmente, y el sufrimiento de las comunidades indígenas fue borrado de los relatos oficiales y los manuales escolares. Esta tergiversación deliberada aseguró que el público alemán y el resto del mundo permanecieran en gran medida ignorantes de los horrores que se desarrollaban en sus colonias, a miles de kilómetros de distancia. Para mantener la ilusión de un imperio benévolo y eficiente, las autoridades alemanas controlaron estrictamente la información sobre sus actividades coloniales. Los informes coloniales oficiales, a menudo redactados por funcionarios o misioneros que participaban del sistema colonial, fueron fuertemente sanitizados, enfatizando los proyectos de infraestructura, las mejoras educativas y las ganancias económicas, al tiempo que omitían sistemáticamente la violencia, las tasas de mortalidad masivas y las rebeliones. Los relatos de observadores independientes, incluidos algunos misioneros disidentes, que ocasionalmente documentaron los abusos, fueron suprimidos, censurados o desacreditados públicamente para evitar su exposición y generar controversia. La censura del gobierno alemán se extendió a la prensa, asegurando que las historias de brutalidad rara vez llegaran a las audiencias europeas, que en su mayoría tenían una visión romantizada del colonialismo. Este encubrimiento sistemático no se trataba simplemente de proteger la reputación del imperio, era un esfuerzo estratégico para evitar un escrutinio que pudiera socavar la legitimidad colonial de Alemania o provocar una reacción interna de indignación o debate ético. La supresión de la verdad fue tan integral al proyecto colonial como la propia explotación económica, asegurando que los oscuros secretos del imperio permanecieran ocultos durante décadas. La explotación del imperio alemán en África Oriental no fue un fenómeno aislado,
sino parte de un patrón más amplio y generalizado de abusos coloniales perpetrados por las potencias europeas en todo el mundo. Las prácticas de trabajo forzado del Imperio Británico en la India, marcadas por hambrunas recurrentes, como la de Bengala de 1943, y explotación agraria e industrial, y el horrible trato a los trabajadores en el Congo belga bajo el rey Leopoldo II, donde se estima que millones murieron por brutalidad y enfermedad en la extracción de caucho, reflejan una desconsideración similar por las vidas indígenas y una crueldad metódica. El papel del Imperio español en el comercio transatlántico de esclavos, particularmente bajo Carlos III, también se asemeja a la mercantilización de seres humanos para obtener ganancias económicas masivas y alimentar el crecimiento imperial. Estos sistemas de explotación fueron la base brutal de la riqueza colonial europea, construida sobre el sufrimiento sistemático de los pueblos subyugados, un legado que las potencias coloniales intentaron activamente ocultar o justificar con narrativas falaces. Las acciones de Alemania en África Oriental, aunque distintas en su ejecución específica, compartieron este hilo común de explotación enmascarado por afirmaciones de progreso y civilización, destacando la crueldad sistémica inherente a la empresa colonial. Bajo Guillermo II, el Imperio alemán persiguió una agresiva agenda colonial, considerando a África Oriental como un escenario clave para afirmar su poder global y su estatus como gran potencia. La visión del Kaiser de un imperio alemán que rivalizara en tamaño y gloria con el de Gran Bretaña requería vastos recursos naturales y mano de obra barata, y las colonias se consideraban un medio directo para lograrlo a través de la extracción de materias primas y la explotación de la fuerza laboral indígena. La administración de Guillermo priorizó los retornos económicos de las colonias, haciendo la vista gorda ante el costo humano y la brutalidad de sus políticas. El sistema de trabajo forzado, aplicado con precisión militar y sin piedad, fue un reflejo directo de esta ambición, diseñado para maximizar las ganancias minimizando la rendición de cuentas y cualquier coste ético. La inversión personal de Guillermo en el proyecto colonial, junto con su deseo de proyectar a Alemania como una potencia moderna y civilizada en el escenario internacional, impulsó la intensificación de las prácticas de explotación, incluso cuando el régimen trabajaba incansablemente para ocultar su brutalidad al mundo. El peaje humano de las políticas coloniales de Alemania en África Oriental fue asombroso y devastador. Los trabajadores indígenas sometidos a demandas laborales implacables enfrentaron condiciones similares a la esclavitud moderna. La desnutrición, las enfermedades endémicas y los castigos físicos arbitrarios eran rampantes, lo que provocaba una mortalidad generalizada y un sufrimiento incalculable. Comunidades enteras fueron alteradas drásticamente, ya que las familias fueron separadas para cumplir las cuotas de mano de obra y los hombres eran obligados a trabajar lejos de sus hogares. El trauma psicológico de la vigilancia constante, la violencia y la deshumanización agravó el sufrimiento físico, dejando un legado de devastación generacional. Si bien las cifras precisas son esquivas debido a los registros suprimidos y la falta de datos fiables, la escala de muerte y sufrimiento fue inmensa, y algunas estimaciones sugieren decenas de miles de vidas perdidas directamente por la explotación. Estas pérdidas no fueron meros daños colaterales de un proyecto, fueron el resultado directo de un sistema que valoraba el beneficio económico sobre la vida humana, una realidad que la administración alemana trabajó incansablemente para ocultar del ojo público. A pesar de los esfuerzos del Imperio alemán por controlar la narrativa y suprimir la verdad, relatos fragmentados de misioneros y funcionarios coloniales, que ocasionalmente se filtraban, brindan una visión sombría de los horrores de África Oriental. Estos documentos, aunque a menudo moderados para alinearse con la retórica oficial o por temor a represalias, revelan destellos inconfundibles de la verdad, descripciones vívidas de trabajadores demacrados hasta la inanición, relatos de castigos brutales y deshumanizadores, e informes de muertes masivas por exceso de trabajo, enfermedades o falta de alimentos. Los misioneros, divididos entre sus roles de observadores religiosos y agentes del sistema colonial, que a menudo se beneficiaban de él, ocasionalmente documentaron el sufrimiento, aunque sus informes a menudo fueron suprimidos, alterados o desacreditados por las autoridades. Estos registros, escasos e incompletos, son cruciales para comprender la realidad brutal del dominio alemán, ofreciendo evidencia irrefutable de abuso sistémico que contradice fundamentalmente las afirmaciones de benevolencia del imperio. Su escasez, sin embargo, subraya la efectividad de la censura alemana, que aseguró que la extensión total de las atrocidades permaneciera oculta al público y a la historiografía oficial durante muchos años.
La supresión de los abusos coloniales por parte de Alemania se asemeja a las estrategias empleadas por otras potencias europeas para ocultar sus propios pecados coloniales. El Imperio Británico, por ejemplo, minimizó sistemáticamente las hambrunas recurrentes y los abusos laborales en la India, presentando su gobierno como una misión de iluminación y progreso. Los portugueses en Angola y Mozambique ocultaron de manera similar la brutalidad de sus sistemas laborales forzados, presentándolos como esfuerzos para modernizar y civilizar a las poblaciones indígenas. Estos encubrimientos no se trataban simplemente de relaciones públicas o de mantener la cara, eran esenciales para mantener las estructuras políticas y económicas que sostenían los vastos imperios coloniales, asegurando el flujo de recursos y mano de obra a la metrópolis. Al controlar la información y eliminar la transparencia, estas potencias evitaron la rendición de cuentas, desviando las críticas que podrían haber desafiado su legitimidad colonial y su moralidad. Las acciones de Alemania en África Oriental siguieron este manual de control y represión, asegurando que el derramamiento de sangre y el sufrimiento permanecieran como una nota al pie de página insignificante en la gran narrativa del progreso imperial, hasta que la investigación histórica moderna los desveló. Enmarcar la empresa colonial alemana en África Oriental como la colonia construida sobre sangre oculta, encapsula la escalofriante y brutal realidad del proyecto imperial de Guillermo II. Los campos de trabajo forzado, los castigos arbitrarios y las muertes no registradas no fueron anomalías o incidentes aislados, sino la base misma sobre la que se construyó la riqueza colonial alemana. Este sistema, sostenido por la violencia, la coerción y la deshumanización, se ocultó cuidadosamente detrás de una fachada de civilización, orden y progreso. La capacidad del Imperio alemán para ocultar estas atrocidades le permitió mantener su imagen como una potencia moderna y civilizada ante el mundo, incluso mientras se beneficiaba de un sufrimiento inimaginable y de la aniquilación de poblaciones enteras. La frase captura la dualidad trágica de la ambición colonial, una narrativa pública de iluminación y desarrollo contrastada brutalmente con una realidad privada y oculta de explotación, represión y muerte, una verdad que fue sistemáticamente enterrada para proteger los intereses imperiales y la reputación de la dinastía Hohenzollern. Las luchas secretas de salud mental de Victoria, princesa real. En la última parte del siglo XIX, Victoria, princesa real, la hija mayor de la célebre reina Victoria de Gran Bretaña y madre del futuro Kaiser Guillermo II, se erigió como un faro de progreso dentro de la conservadora monarquía alemana. Celebrada por su finura diplomática, su defensa apasionada de la educación, especialmente para las mujeres, y sus incansables esfuerzos por modernizar la corte Hohenzollern, encarnó el ideal de una realeza con visión de futuro y una mente abierta. Sin embargo, bajo esta pulcra y enérgica persona pública yacía una lucha profundamente personal y silenciosa con la depresión y la ansiedad, que la afectó particularmente durante la década de 1880. Estos desafíos de salud mental, meticulosamente ocultos a la vista del público debido al inmenso estigma de la época y la necesidad de la monarquía de proyectar una imagen de fortaleza inexpugnable e inmutable, revelan a una mujer que lidiaba con el aislamiento, la incomprensión y una profunda agitación emocional en la cima de la sociedad. El dolor oculto de Victoria, en contraste con su destacado papel público y sus ambiciones, ofrece una visión conmovedora de los costos personales del deber real y las presiones sociales implacables que silenciaban las luchas de salud mental entre la élite. La década de 1880 marcó un periodo particularmente desafiante para Victoria, ya que navegó por las multifacéticas demandas de su papel como esposa, del príncipe heredero Federico, madre, de 9 hijos, incluido el futuro Kaiser Guillermo II, con quien tenía una relación tensa, e influyente figura real en una corte a menudo hostil a sus ideas. Casada con el príncipe heredero Federico de Prusia, un hombre liberal que compartía sus ideales, se enfrentó al escrutinio y la oposición de una corte profundamente conservadora y militarista liderada por Bismarck, mientras criaba una familia. Las expectativas de mantener una fachada de fortaleza, serenidad y estabilidad eran inmensas, agravadas por su posición como puente viviente entre las familias reales británica y alemana, un rol que implicaba tensiones diplomáticas. Sus diarios y cartas de este periodo insinúan momentos de profunda angustia emocional, con referencias veladas a sentirse abrumada por sus deberes, incomprendida y aislada en una corte que a menudo veía sus ideales progresistas con profunda sospecha y desdén. Estas luchas privadas, cuidadosamente ocultas para preservar la imagen de la monarquía y la salud de la sucesión,
Subrayan la naturaleza aislante y opresiva de su papel y el peaje personal devastador de mantener una apariencia pública de perfecta compostura y bienestar. La salud mental de Victoria estuvo envuelta en secreto, un reflejo de las actitudes sociales más amplias y arcaicas del siglo XIX hacia la enfermedad mental, particularmente en los círculos reales y aristocráticos. Admitir la depresión o la ansiedad equivalía a confesar debilidad personal, una perspectiva peligrosa para una figura real cuya imagen pública era integral para la estabilidad y legitimidad de la monarquía. La corte Hohenzollern, al igual que muchas otras instituciones reales europeas de la época, priorizaba las apariencias por encima de la verdad, asegurando que las luchas internas de Victoria permanecieran en secreto y no trascendieran al público. Este ocultamiento no fue exclusivo de Victoria, reflejó las experiencias de otras figuras prominentes de la élite de su tiempo, como Adelaida Frick, una filántropa estadounidense cuyos episodios de crisis de salud mental fueron igualmente suprimidos para proteger su estatus social y reputación. El silenciamiento sistémico de las luchas de salud mental entre la élite, especialmente entre las mujeres, revela una renuencia cultural generalizada a reconocer la vulnerabilidad, particularmente para quienes ocupaban posiciones de influencia o visibilidad. El contraste entre los logros públicos de Victoria y su sufrimiento privado es sorprendente y conmovedor. Como defensora incansable de las reformas sociales y la modernización, Victoria promovió la educación de las mujeres, apoyó los intercambios culturales y buscó suavizar la rigidez militarista de la vida cortesana prusiana, a menudo encontrando resistencia. Sus esfuerzos le valieron la admiración como una fuerza progresista y un intelecto agudo, pero tuvieron un costo personal inmenso. Los registros históricos, incluidos sus escritos personales y las cartas a su madre, la reina Victoria, sugieren que la princesa real experimentó episodios recurrentes de profunda melancolía y ansiedad, particularmente durante periodos de intensa presión familiar y política, como la enfermedad de su esposo o las tensiones con Bismarck. En una entrada de diario, describió el agotamiento de equilibrar la maternidad con sus deberes públicos, insinuando una sensación persistente de insuficiencia y desesperación que la atormentaba en privado. Estos momentos de vulnerabilidad, aunque rara vez compartidos más allá de su círculo íntimo, pintan la imagen de una mujer cuya fortaleza externa enmascaraba una batalla interna, librada en silencio para cumplir con sus obligaciones reales y dinásticas. A pesar del estigma prevaleciente, Victoria buscó tratamiento para sus problemas de salud mental, aunque siempre de manera discreta y lejos del ojo público. Los registros de la corte y las correspondencias privadas indican que consultó a médicos y posiblemente participó en prácticas terapéuticas como las curas de descanso, en balnearios, que eran comunes para mujeres de su estatus que sufrían de nervios. Estos esfuerzos se llevaron a cabo con la máxima discreción, ya que cualquier reconocimiento público de su condición podría haber socavado gravemente su credibilidad y, por extensión, la autoridad y la imagen de la monarquía. Es probable que su familia, incluido su esposo Federico, fuera consciente de sus dificultades, pero ellos también entendieron la necesidad imperiosa de mantener las apariencias. La naturaleza fragmentada de los registros supervivientes, muchos de los cuales fueron censurados o se perdieron con el tiempo, deja gran parte del tratamiento de Victoria envuelta en misterio, pero la evidencia sugiere un esfuerzo decidido, aunque privado, para manejar sus desafíos emocionales mientras cumplía su papel público, una carga muy pesada. Las luchas ocultas de Victoria por la salud mental encuentran paralelismos en las vidas de otras figuras históricas que enfrentaron presiones similares y el estigma social. Gene Morton Kuday, una socialité estadounidense, luchó contra la depresión en privado, sus luchas ocultas para mantener su imagen pública como filántropa y miembro de la alta sociedad. Dentro de la historia real, la dinastía Tudor ofrece una comparación convincente. Los problemas de salud física y mental de Enrique VIII fueron minimizados para preservar su imagen como un monarca formidable e invencible. Del mismo modo, la reina Isabel I gestionó cuidadosamente las percepciones de su estado emocional y físico para proyectar fortaleza y control absoluto. Estas figuras, como Victoria, navegaron por un mundo donde la vulnerabilidad era un pasivo y una debilidad inaceptable, y sus historias resaltan los desafíos universales de equilibrar la autenticidad personal con las expectativas públicas opresivas. Los esfuerzos de los Hohenzollern por ocultar las luchas de Victoria reflejan un patrón más amplio de las familias reales que priorizan la imagen dinástica y la estabilidad política sobre la salud individual y la verdad, a menudo a un gran costo personal para sus miembros.
La incomprensión del siglo XIX sobre la salud mental exacerbó los desafíos de Victoria. La depresión y la ansiedad a menudo se descartaban como fallas morales, debilidades de carácter o meros trastornos nerviosos, particularmente para las mujeres que enfrentaban un escrutinio adicional por desviarse de los roles idealizados de la feminidad victoriana. Para una figura real como Victoria, admitir tales luchas no solo conllevaba un estigma personal abrumador, sino también severas consecuencias políticas, ya que podía poner en duda su capacidad para cumplir con sus deberes dinásticos y su papel de consorte. La presión por encarnar la perfección y la serenidad era implacable, y la decisión de Victoria de ocultar sus luchas fue una respuesta pragmática y necesaria a una sociedad que equiparaba la vulnerabilidad emocional con la debilidad y la inestabilidad. Este estigma social generalizado, junto con el aislamiento inherente a su estatus real, probablemente profundizó su sensación de alienación y soledad, haciendo que sus batallas privadas fueran aún más difíciles de soportar. El secretismo en torno a la salud mental de Victoria tuvo profundas implicaciones tanto para ella como para la narrativa más amplia de la vida real. Al ocultar sus luchas, se le negó la oportunidad de buscar apoyo abierto y comprensivo, lo que potencialmente exacerbó su condición y prolongó su sufrimiento. La insistencia de la corte en el silencio y la discreción también significó que sus experiencias fueron en gran medida borradas de los registros históricos oficiales, dejando solo atisbos en sus diarios personales y cartas íntimas. Este borrado refleja una tendencia más amplia a minimizar las experiencias emocionales de las mujeres, particularmente aquellas en el poder o cerca de él, cuyas vulnerabilidades se consideraban amenazas a la estabilidad institucional. La historia de Victoria, aunque oscurecida, desafía esta narrativa dominante, destacando el costo humano de mantener una imagen pública impecable y el sufrimiento silencioso soportado por aquellos obligados por el deber y las expectativas sociales. La experiencia de Victoria resuena con las discusiones contemporáneas sobre salud mental, particularmente entre figuras públicas y celebridades. Incluso hoy, la presión por proyectar fuerza y perfección puede disuadir a las personas de buscar ayuda, haciendo eco de los desafíos que Victoria enfrentó hace más de un siglo. Su historia subraya la lucha temporal de equilibrar la autenticidad personal con las expectativas públicas, una tensión que sigue siendo relevante para líderes, figuras públicas y celebridades por igual. Al examinar las luchas ocultas de Victoria, obtenemos una visión valiosa de las raíces históricas del estigma de la salud mental y las cargas particulares que enfrentan las mujeres en posiciones de poder o influencia. Sus batallas privadas, aunque ocultas, ofrecen un poderoso recordatorio de la necesidad de empatía, comprensión y apertura al abordar la salud mental, independientemente del estatus o rol de uno en la sociedad. Victoria, princesa real, es recordada por sus contribuciones a la sociedad alemana y su papel como puente entre las monarquías europeas. Sin embargo, su legado está incompleto sin reconocer las luchas personales que moldearon su vida. Sus desafíos de salud mental, ocultos para proteger su imagen y la de la monarquía, revelan a una mujer de notable resiliencia que perseveró a pesar de la inmensa presión. El contraste entre sus triunfos públicos y su dolor privado añade profundidad a su historia, retratándola no solo como una figura real idealizada, sino como un ser humano complejo que navega por las complejidades del deber, la identidad y el bienestar emocional. Sus luchas ocultas, aunque oscurecidas por las exigencias de su tiempo, enriquecen nuestra comprensión de su carácter y la era en la que vivió, arrojando luz sobre las realidades humanas detrás de las coronas. Al desenterrar los secretos ocultos y las historias no contadas de la dinastía Hohenzollern, obtenemos una comprensión más profunda y matizada del complejo legado de la familia. Desde su ascenso como modestos señores feudales en Suabia hasta su transformación en uno de los imperios más poderosos y militarizados de Europa, los Hohenzollern no fueron solo líderes militares y políticos, sino también visionarios culturales y astutos industriales. Detrás de su grandeza y su contribución al surgimiento de Alemania como potencia, sin embargo, yacía un lado más oscuro, abusos ocultos como la explotación colonial, alianzas secretas y manipulaciones financieras, así como luchas personales y tragedias que se ocultaron para proteger la imagen de la monarquía y asegurar su continuidad. Figuras como Federico el Grande, Guillermo II y Victoria, princesa real, desempeñaron papeles fundamentales en la configuración de Alemania y Europa, cada uno con sus luces y sombras. Sin embargo, sus historias personales y muchas de sus acciones estuvieron a menudo envueltas en un deliberado secreto, ocultas al escrutinio público para preservar la ilusión de invulnerabilidad y la moralidad dinástica. El legado de la dinastía Hohenzollern,
aunque empañado por el escándalo y el conflicto, culminando en la Primera Guerra Mundial, también incluye importantes contribuciones culturales, artísticas y educativas que aún resuenan hoy en Alemania y en el mundo. Únase a nosotros mientras continuamos explorando la compleja y, a menudo, oculta historia de esta influyente familia, arrojando luz sobre las verdades que la historia oficial ha intentado suprimir y descubriendo el impacto duradero que tuvieron en el mundo, un impacto que sigue generando debates y reclamaciones en el presente.